Aquí el que manda soy yo. Tómate 2 semanas de vacaciones y luego estás fuera. Así, sin parpadear, sin bajarle al tono de voz, ni pensar 2 segundos en el calendario de integración, el sobrino del CEO me despidió en plena reunión con el comprador. Un chiste mal contado, pero nadie se rió, porque esa fue la primera vez que alguien lo dijo en voz alta, que yo ya no era parte del plan, que después de 20 años manteniendo esta empresa funcionando con cinta adhesiva, cafés fríos y planillas a prueba de bombas, mi nombre no iba a figurar ni en la nota de agradecimiento. Así me enteré que era prescindible. Así empezó el final. De su carrera, no de la mía. Retrocedamos un poco. Yo no nací en este mundo de fusiones y adquisiciones, pero aprendí a caminar entre abogados y planillas cuando aún usaban faxes para mandar términos de cierre. Mi título oficial era directora de operaciones, aunque en la práctica me tocaba hacer de bombera, terapeuta, confidente de empleados, traductora de Excel para ejecutivos que aún creen que pivotar es una postura de yoga. Lo que no hacía ruido, lo manejaba yo. Y justo por eso, casi nadie notaba cuando todo salía bien. Solo cuando algo fallaba, entonces sí, ahí estaba yo, cara al viento. Hace un año empezaron los rumores de venta. Mi instinto me lo confirmó mucho antes que cualquier memo. Cada vez que el CEO se encerraba en su oficina con su whisky de las 11:45 m, cada vez que Recursos Humanos pedía organigramas actualizados, cada vez que los contadores hablaban bajito en los pasillos, yo sabía, venía una compra. Y como siempre, me enteré oficialmente después que los becarios. No me invitaron a las primeras reuniones con el comprador. No me dieron acceso a los borradores. No me ofrecieron asiento en el comité de transición. Creyeron que podían vender la empresa sin mí. Pobres. Lo que no sabían, porque subestimar es su pasatiempo favorito, es que mientras el CEO me pedía que no interfiriera, alguien del lado comprador ya me había llamado. No para pedirme un favor, para contratarme, como asesora estratégica, en secreto. No era la primera vez que un comprador con experiencia quería hablar con la que mantiene esto andando. Ellos sabían. Ellos sí veían. Me ofrecieron una silla, voz, voto y la libertad de operar desde el anonimato. Mi única condición fue clara: no revelar mi rol hasta el momento de firma. Y así se selló el trato. Antes de seguir, una pausa. Si estás escuchando esto y todavía no te has suscrito, hazlo ahora. El 97% de las personas ve estas historias sin seguir el canal, y cada me gusta, de verdad, ayuda a que el equipo siga sacando historias como esta. Gracias por apoyar con solo un clic. Volviendo al presente, los días se volvieron más grises, pero no por tristeza. Era otra cosa. Silencio cargado. Yo caminaba por los pasillos sabiendo cosas que nadie más sabía. Mientras todos creían que estaba a punto de ser barrida por la nueva estructura, yo estaba reescribiendo el guión desde la última fila. Revisé contratos, audité procesos, vi venir las jugadas antes de que llegaran al tablero. La ironía es que, incluso así, seguían hablándome como si fuera invisible, como si yo solo estuviera ahí para tomar notas, como si no supiera que el archivo acuerdo final.b6 urgente.docs tenía 3 cláusulas que yo misma redacté. Nunca dije nada. Me limité a observar, a sonreír, a dejar que el destino se amarrara solo los zapatos antes de tropezar. No tenía prisa, porque cuando una lleva 20 años siendo la columna vertebral de algo que todos creen que se sostiene por magia, aprende a esperar el momento perfecto para demostrarles lo contrario. Y el mío ya venía en camino. En forma de un portafolio con mi nombre impreso
y una tarjeta que cambiaría todo. La primera vez que lo vi entrar a la sala de juntas, con ese saco mal entallado, el reloj caro flotando en la muñeca, como si lo acabara de sacar del Uber, y una sonrisita de «yo ya gané», supe que se venía una tormenta de las buenas. Julián. 29 años, MBA en algo con nombre rimbombante, seguramente pagado por el suegro o por algún fondo que pensaba que el apellido era más importante que la experiencia. UEP de integración, anunciaron con entusiasmo, como si eso fuera un título real y no un disfraz improvisado para acomodarlo en la mesa. Ahora sí se va a profesionalizar esto, dijo, sin que nadie se lo pidiera, mientras movía con la punta del dedo una carpeta de procesos que yo llevaba actualizando desde que él usaba pañales. Nadie respondió. Solo el CEO lo miraba con orgullo imbécil, como si acabara de descubrir fuego. Los demás apenas parpadeaban. Yo, por mi parte, respiré hondo. Sabía que no iba a durar mucho antes de que empezara a repartir sentencias disfrazadas de innovación. Y claro que no tardó. En menos de una semana ya había despedido al gerente de logística por duplicidad de funciones, rebautizado al área de compras como Unidad Táctica de Aprovisionamiento y mandado a imprimir su propio membrete con el título que ni siquiera figuraba en el organigrama. Todo era rimbombante, vacío, como su experiencia. Un martes me pidió que pasara a su oficina. Recién remodelada, claro. Había quitado la planta del rincón porque eso es de Godínez, según sus palabras. Se reclinó en su silla nueva, una de esas ergonómicas que parecen salidas de un set de ciencia ficción, y me miró con ese aire condescendiente que solo logran los inútiles con poder prestado. «Mira», empezó, «te respeto, sé que llevas mucho tiempo aquí. Pero seamos honestos, los dinosaurios no tienen lugar en la nueva estructura». Lo dijo como si fuera un consejo amable, como si me estuviera haciendo un favor, dándome la oportunidad de extinguirme con dignidad. Sonreí. No dije nada, solo asentí. Me puse de pie, le di las gracias y salí. En el fondo, me preguntaba cuánto faltaría para que el comprador lo oliera desde su lado de la mesa. Porque una cosa es ponerle corbata al ego, y otra muy distinta es esconder la ignorancia con KPIs de PowerPoint. Ese día supe que no solo querían vender la empresa, querían arrancarle el alma y ponerle una sonrisa de LinkedIn encima. El plan no era simplemente modernizar, era reescribir la historia sin los que la escribimos, borrar lo incómodo, lo que recuerda que alguna vez hubo gente real construyendo esto, no solo eslogans y renders en presentaciones de 5 slides. Y ahí fue cuando lo vi claro. Ya no se trataba de ayudar al comprador, ni siquiera de salvar la empresa. Era personal, no por venganza. Nunca me ha interesado ese tipo de basura emocional, pero sí por memoria, por dignidad, por no dejar que alguien con más apellido que criterio echara al olvido todo lo que habíamos logrado los que sí metimos las manos. Julián no entendía que algunas estructuras no se ven, pero sostienen todo, y que cuando decides patearlas, más vale que tengas donde caer, porque en esa caída no siempre hay red. A veces lo único que hay es una silla vacía, con tu nombre a punto de desaparecer del directorio. La oferta llegó un jueves a las 7:13 de la mañana, justo cuando estaba cerrando mi termo con café frío y mi bandeja de entrada con las mismas tonterías de siempre. Minutas sin contexto, archivos duplicados, reuniones urgentes que podían haber sido un Excel. El remitente era discreto, una dirección genérica, sin firma. Pero el cuerpo del mensaje era clarísimo. Queremos contar con usted como asesora estratégica
Durante el proceso de integración, rol confidencial, su nombre no figurará. La compensación será acorde. Confirmar disponibilidad para reunión hoy a las 13:00. Leí ese correo 5 veces. No por sorpresa, por placer. Como quien encuentra una carta olvidada dentro de un libro que ya conocía, respondí con una sola línea. Acepto, pero mi condición es una. No aparezco hasta el final. Y así fue como empezó. Mi segunda vida dentro de la misma empresa. Por fuera, seguía siendo la de siempre. Puntual, eficiente, educada, sin levantar la voz. Por dentro ya era otra cosa. Había cruzado la línea entre lo que me dejaban hacer y lo que yo elegía hacer. Y lo hacía por alguien que aún no se había dado cuenta de que ya estaba fuera. Julián. La primera reunión fue con el equipo legal del comprador. Había 4 personas en la videollamada, más una cámara apagada que solo escuchaba y tomaba nota. Era yo. Me presentaron con un nombre en clave. Consultora L. Suena tonto, pero en estos juegos las máscaras son parte del protocolo. Durante la llamada, revisamos cláusulas, hicimos simulaciones de impacto, detectamos vulnerabilidades contractuales que nadie del lado vendedor había visto o se había molestado en buscar. Cada línea del acuerdo pasaba por mis ojos antes de subir al servidor seguro del comprador. Cada término, cada plazo, cada palabra técnica que podría reventar en manos torpes, yo lo afinaba. Las siguientes semanas fueron una coreografía milimétrica. Mientras Julián armaba su comité de innovación con becarios de su universidad y PowerPoint con GIFs animados, yo revisaba los informes de gasto ocultos, los contratos con proveedores fantasmas, los documentos internos donde el sobrino inflaba cifras para presumir ahorros que en realidad eran recortes mal hechos. Y en cada documento que tocaba dejaba una huella invisible. No mi nombre, pero sí mi estructura. Una cláusula 12bb que parecía inofensiva, pero invalidaba cualquier reestructuración sin aval externo. Una nota marginal que obligaba a revisar despidos con el comité de transición del comprador. Una línea final que requería la firma de una asesora designada confidencialmente para validar el proceso completo de integración. Pista tras pista, trampa tras trampa, todas legales, todas diseñadas para activarse justo cuando él creyera que ya había ganado. Nadie sospechaba, ni siquiera el CEO, que seguía creyendo que esto es un trámite y que su sobrino era el futuro. Julián, por su parte, estaba demasiado ocupado organizando cócteles con influencers y publicando frases motivacionales en LinkedIn como para notar que sus decisiones ya no eran suyas. Cada paso que daba estaba dentro de un laberinto que yo misma construía, y lo mejor, ni siquiera sabía que estaba dentro. Ya no buscaba que me reconocieran. No quería aplausos ni cargos, ni placas con mi nombre. Lo único que me movía era una obsesión quirúrgica por el detalle, una precisión que no perdona. Como cuando una cirujana entra al quirófano sin emociones, sin historias personales, solo con el bisturí bien afilado y la certeza de que todo lo que hay que cortar se va. Yo ya no era parte de la empresa que estaba vendiéndose. Yo era parte del plan que la estaba comprando. Y si Julián creía que su apellido lo protegía, solo era porque aún no había leído la letra pequeña. Esa que redacté yo con tinta invisible y pulso de acero. El primer gerente cayó un miércoles, justo después del desayuno. Le dijeron que Recursos Humanos lo necesitaba con urgencia y salió con su termo aún lleno y una carpeta que nunca volvió a vaciar. Era uno de los buenos, de los que sabían cómo funcionaban los ductos reales de esta empresa, no solo los diagramas de flujo que Julián
ponía en sus presentaciones. A la hora del almuerzo ya lo habían borrado del sistema. Ni una despedida, ni un correo, nada. El segundo fue el viernes. Una mujer con 20 años de experiencia que había sobrevivido 4 directores generales, 2 crisis financieras y una pandemia sin cerrar un solo contrato en negativo. Julián la citó a su oficina, le ofreció una salida digna, con una sonrisa de comercial de pastillas antiestrés, y firmó el acta como si fuera un triunfo personal. Después, subió una foto a su LinkedIn con la frase: «A veces el liderazgo significa tomar decisiones difíciles. Gracias por su servicio». Yo guardé silencio. No por miedo, por estrategia. Cada despido, cada cambio apresurado de procesos, cada correo donde se jactaba de reducir grasa corporativa, era otra pieza para mi archivo. Un expediente invisible que crecía sin parar, con fechas, documentos, métricas reales que contrastaban con sus cifras infladas, porque detrás de cada ahorro, lo que había era un desmantelamiento silencioso de lo que nos hacía operar como un reloj. En una de nuestras reuniones privadas, el equipo comprador me lo preguntó sin rodeos: ¿vale la pena seguir con esto? Cerré los ojos. Respiré hondo y respondí sin vacilar: solo si eliminan el tumor antes de firmar. No dije nombres, no tuve que hacerlo. Todos sabíamos a quién me refería. A partir de ese momento, pasé del análisis clínico al quirúrgico. No bastaba con observar. Había que documentar con bisturí. Saqué reportes de desempeño antes y después de la llegada de Julián. Comparé niveles de rotación, gastos de reestructuración mal justificados, contratos firmados con proveedores sin licitación. Organicé todo en un dossier tan limpio que podría haber sido usado como evidencia en un tribunal corporativo. Lo titulé Impacto operativo, escenario pre y post intervención externa. Neutro, impecable, letal. Mientras tanto, en la superficie, Julián seguía jugando a ser líder. Cambiaba nombres a los departamentos: ecosistema de flujo ágil, unidad de disrupción operativa. Mandaba a pintar paredes con frases como «lo que no se mide no se mejora», y recortaba presupuestos clave sin entender qué estaba mutilando. Para él, todo era espuma. Nunca había tenido que fregar una taza en la sala de juntas después de una junta de 10 horas. Yo, en cambio, sabía exactamente cuánto papel gastaba cada área, qué proveedor se retrasaba con entregas y qué empleado tenía una hija enferma y necesitaba que no le movieran el horario. Sabía quién había guardado facturas de hace 5 años por si algún día venía una auditoría. Sabía quién mantenía los servidores vivos con cinta aislante y quién cubría turnos de madrugada sin que nadie lo notara. Y ahora sabía quién los estaba dejando sin herramientas. Julián. Mi archivo creció hasta ocupar una carpeta física y 2 respaldos digitales cifrados. En la portada pegué una copia de su Plan de Integración 2.0 con tachones, observaciones y un post-it que decía: inconsistencias en cada página. Un toque personal. No había rabia. Ya no. La rabia es ruido. Yo operaba en otra frecuencia, la de los cirujanos que no se permiten temblar. Cada movimiento era quirúrgico, preciso. Preparaba el bisturí, el instrumental, las suturas, y esperaba la señal para entrar al quirófano. Y esa señal, lo sabía, estaba por llegar, porque a veces la única manera de salvar al paciente es extirpar la vanidad antes de que haga metástasis. El salón estaba más frío de lo normal. La mesa de juntas brillaba como nunca, pulida hasta el absurdo, y todos fingían estar relajados, pero el aire olía a nerviosismo y desodorante de alto rendimiento. Era el día del cierre, el momento por el que se habían estado mordiendo las uñas durante meses.
el CEO de nuestra empresa, que últimamente parecía más un busto ceremonial que un ser humano funcional, se sentó con ese aire de todo está bajo control, que solo tienen los hombres que han delegado hasta el último gramo de responsabilidad. Frente a él, el comprador. Traje a medida, gesto amable, mirada que no perdonaba. Lo acompañaban 2 abogados, un asesor financiero y una mujer con ojos de halcón que tomaba notas sin pestañear. Del otro lado, el comité. Gente nerviosa, risas falsas, vasos con hielo que tintineaban como metrónomos del desastre. Y por supuesto, Julián, con su blazer de marca mal abrochado, su nuevo corte de pelo ejecutivo y ese aroma a loción cara comprada en un aeropuerto. Al principio, todo siguió el guión. Palabras de agradecimiento, recapitulación de la historia de la empresa, palabras vacías sobre el futuro compartido y el potencial sinérgico. La mujer de ojos de halcón asentía sin emoción, marcando cada línea en su copia del contrato. Pero entonces, sin ser invitado a hablar, como siempre, Julián se levantó. Carraspeó con dramatismo, acomodó su saco como si estuviera a punto de ganar un premio y dijo: «Antes de continuar con la firma, hay un pequeño ajuste que quiero presentar. Sabemos que toda transición necesita eficiencia, y eso implica identificar redundancias. Algunas posiciones, francamente, ya no aportan valor en esta nueva etapa». Un murmullo. Alguien dejó de teclear. La mirada de la mujer de ojos de halcón se detuvo, levantando apenas una ceja. Julián siguió. «Así que, con todo respeto y en aras de la optimización, he decidido que ciertas funciones operativas deben cesar a partir de hoy, incluyendo la dirección de operaciones». Ahí estaba, el disparo. Nadie respiró. El CEO parpadeó lento, como si aún procesara lo que acababa de decir su sobrino. Nadie se atrevió a mirarme directamente, pero todos me sintieron, y entonces remató: «Tómate 2 semanas de vacaciones, y luego estás fuera». Lo dijo sonriendo, en tono amable, como quien entrega un diploma, como si su palabra fuera sentencia y el silencio lo confirmara. Yo no me moví. No miré al CEO. No miré a Julián. Me incliné apenas. Abrí mi bolso, saqué una tarjeta blanca con bordes dorados y se la pasé al CEO del comprador. Él la tomó con curiosidad. Le dio vuelta. Leyó en voz baja: «Asesora principal, fusiones y adquisiciones estratégicas. Enlace confidencial de evaluación». Lo vi fruncir el ceño, luego mirarme, luego miró a Julián, y entonces se le escapó una risa corta, seca, como si acabara de ver a alguien tropezarse con su propia sombra. La mujer de ojos de halcón dejó el bolígrafo. El abogado del comprador levantó la vista y se inclinó hacia su colega para susurrarle algo, y Julián, que no entendía aún qué había pasado, sonrió más fuerte, como esos niños que creen que si ríen más, nadie notará que se han hecho pipí en público. El CEO del comprador volvió a mirar la tarjeta, luego a mí. Luego dijo, sin disimular la burla: «¿Este es el tipo de decisiones que están tomando con los activos estratégicos?». El aire se volvió plomo. Nadie supo qué hacer. Ni el CEO, ni los abogados, ni siquiera Julián, que por primera vez en semanas no tenía una frase prefabricada. Yo solo me senté, crucé las piernas, tomé un sorbo de agua y esperé. Porque el golpe ya estaba dado, aunque aún no entendieran qué tan profundo iba a ser. «¿Este es el tipo al que acabas de despedir? ¿En serio?». La frase no fue un rugido. No hubo golpes sobre la mesa, ni gritos. Fue peor. Fue esa mezcla entre burla y decepción que solo un comprador con poder real puede esgrimir cuando siente que le están vendiendo una casa sin cimientos. Lo dijo en voz baja, con una sonrisa ladeada
que desarmó la sala entera. Luego soltó una carcajada. No por alegría, por incredulidad. El CEO, el nuestro, el de siempre, parpadeaba como si le hubieran desenchufado el cerebro. Abrió la boca para hablar, pero nada salió. Julián, en cambio, intentó soltar una risa incómoda. Murmuró algo como «Seguro hay un malentendido», pero nadie lo escuchó porque, para ese momento, los abogados del comprador ya estaban hurgando entre carpetas, iPads y documentos impresos, buscando referencias a mi nombre o a las cláusulas que sabían que alguien más debía haber redactado, las que nunca fueron públicas, las que, hasta ese momento, solo los ojos adecuados podían ver. La mujer de ojos de halcón, la única que no había reaccionado hasta entonces, habló sin levantar la voz. Me confirman si el rol de asesora principal estaba en el archivo compartido con fecha anterior a la versión firmada. Uno de los abogados del comprador asintió sin mirarla. ¿Lo había encontrado? Julián palideció de golpe. Ya no había rastro del VP confiado que interrumpía reuniones con frases como «En Silicon Valley esto se hace así» o «Eso ya es legacy, hay que soltar». Su mandíbula temblaba. La sonrisa se había ido. La silla ergonómica ya no parecía cómoda. «¿Alguien me puede explicar?», dijo por fin el CEO del comprador, mirando a nuestro CEO sin parpadear. ¿Cómo demonios es que el arquitecto técnico de esta transacción, la persona que auditó los datos que avalaron nuestra oferta, fue despedida hoy frente a toda la mesa, como si fuera una auxiliar de intendencia? Silencio. El abogado interno de nuestra empresa balbuceó algo sobre confusión en la estructura de reportes, pero nadie le prestó atención. El daño estaba hecho. El comprador pasó al ataque. Si ustedes no saben quién está validando sus propios procesos internos, ¿cómo esperan que nosotros confiemos en las proyecciones que nos están vendiendo? Este informe de sinergias lo firmó Julián. Todos los ojos se volcaron al documento. Era el informe que Julián había usado como su carta de presentación. Proyecciones, gráficos coloridos, recortes de personal que él llamaba optimizaciones estructurales. Ese informe se contradice con las métricas reales de operación, dije, sin levantar la voz. Las que yo misma envié hace 3 semanas. El comprador asintió lentamente, como si confirmara una hipótesis que ya sospechaba. Julián quiso interrumpir. Alcanzó a decir, yo tengo otra versión de esos datos, pero ya nadie lo escuchaba. El efecto dominó había comenzado. Un abogado del comprador se levantó. Otro sacó su celular y abandonó la sala para hacer una llamada. El comité interno de nuestra empresa se encogía, cada uno intentando calcular cuánto daño acababan de presenciar sin darse cuenta. ¿Sabías de esto?, le preguntó el CEO a Julián, en voz baja, apenas audible. Julián no respondió. Y yo, sentada ahí, con mi carpeta aún cerrada y mis manos cruzadas sobre la mesa, observaba. No con euforia, no con rabia, con una calma quirúrgica, como quien por fin ve que el bisturí hizo el corte exacto. El tumor había quedado expuesto. El paciente estaba aún sobre la mesa, pero la hemorragia ya no era interna. Ahora todos podían verla. Mi satisfacción no era ruidosa. Era contenida, medida, precisa. Sabía que lo que venía no era el aplauso, era la reestructuración, y que al final del día, lo único que iba a quedar sobre esa mesa era mi firma, y la tarjeta que alguien, esta vez, no iba a olvidar. El silencio que siguió a la carcajada del comprador fue más elocuente que cualquier discurso. Las manos, que antes firmaban sin mirar, ahora temblaban sobre los contratos. La euforia del cierre se evaporó tan rápido como los hielos en los vasos de cristal.
La frase que lo cambió todo llegó como un susurro, pero con el peso de una sentencia. Pausamos la firma, hasta que se revisen las estructuras internas. Una frase limpia. Imposible de refutar. Aparentemente técnica. Pero en realidad, era el principio del desmantelamiento. El CEO intentó sonreír. Una mueca triste, mal ensayada. Se aclaró la garganta como si aún tuviera autoridad. Debe haber habido una falla de comunicación. Estoy seguro de que Julián no tenía toda la información cuando tomó esa decisión. Podemos aclararlo. Fue un malentendido. Pero no. No lo fue. Y todos lo sabían. La mujer de ojos de halcón lo cortó con elegancia quirúrgica. Solicitamos que el señor Julián sea apartado del proceso de transición, con efecto inmediato. La evaluación de la continuidad operacional requiere integridad en la toma de decisiones. Así, sin levantar la voz, sin golpear la mesa, solo un enunciado firme, redactado como una cláusula más del contrato. Julián parpadeó, inmóvil. Ya no se defendía. Ya no sonreía. Apenas respiraba. Yo no dije nada. No aún. Fue el comprador quien me dio la palabra. ¿Podrías, por favor, compartir los reportes que mencionaste? Queremos revisar los puntos críticos del último trimestre. Aquellos que justificaron el retraso en los flujos proyectados. Asentí. Abrí mi carpeta. Pasé las copias, una a una, con calma. Cada hoja llevaba mi firma al pie, fechada, validada digitalmente. Todos los documentos habían sido entregados al equipo comprador semanas antes, como parte del due diligence. Pero ahora cobraban un nuevo valor. Eran prueba de que el comprador había sido advertido y de que el vendedor no había escuchado. Aquí se detalla la cancelación unilateral del contrato con el proveedor logístico que abastecía 3 regiones clave. Dije. La decisión se justificó por un supuesto sobrecosto que, en realidad, respondía a una penalización programada que vencía justo un mes después. Pasé la siguiente hoja. Aquí, la optimización de personal que resultó en la salida de 2 gerentes con conocimiento estratégico. A los 30 días, la cadena de cumplimiento mostró una caída del 18% en el índice de entrega a tiempo. Otra hoja. Y este es el informe de riesgo reputacional, ignorado, a pesar de que alertaba sobre el impacto de esos despidos en la percepción del equipo frente a la transición. Lo firmé el mismo día en que Julián posteó en redes que la empresa estaba más ágil que nunca. No levanté la voz, no usé adjetivos, no ataqué, solo mostré, como si presentara un historial clínico a un comité médico. El CEO se hundía en su silla. Intentó intervenir, pero el comprador lo interrumpió con una sola mirada. No hacía falta decir más. Ya no era su sala, ya no era su reunión, ya no era su empresa. Estos documentos, dijo el abogado del comprador, validan nuestra decisión de suspender temporalmente la firma. Procederemos con una auditoría interna antes de reanudar. La palabra auditoría fue la estocada, y no porque nadie supiera que venía, sino porque ahora era oficial. La estructura, hasta ese momento sostenida con discursos, jerarquías familiares y sonrisas vacías, empezaba a colapsar. Yo no celebré. No sentí victoria. Lo que sentí fue orden, el regreso al equilibrio, el peso de la verdad poniéndose de pie después de meses de andar encorvada. Había cumplido mi rol, sin alzar la voz, sin venganza, sin teatralidad, solo con evidencia, con documentos, con hechos. Y esta vez nadie podía ignorarlos. 2 semanas después, el mismo salón, las mismas sillas, los mismos vasos de cristal, las mismas caras, pero otra energía. Una sala no se llena de humo ni de música para cambiar de era. A veces basta con que alguien nuevo lea la cláusula correcta en voz alta.
El acuerdo se firmó, sin brindis, sin discursos vacíos, sin frases rimbombantes sobre alianzas estratégicas, ni palmaditas en la espalda entre dinosaurios que ya no saben en qué siglo viven. Se firmó con la frialdad de quienes saben que lo importante no es el papel, sino lo que ocurre después de la tinta. La cláusula nueva, una adición de último minuto, aparentemente técnica, decía lo siguiente: el comprador designará, sin interferencia del comité actual, al director de integración encargado de la ejecución operativa del proceso post-adquisición. El silencio que siguió a esa lectura fue breve, pero espeso, como antesala de una cirugía. Entonces, la mujer de ojos de halcón me hizo una seña. Me puse de pie. Caminé con calma hacia la cabecera de la mesa. Tomé la pluma. Firmé. Y con esa firma, el juego cambió. El comprador fue claro. Ella será la nueva directora de integración. A partir de este momento, responde directamente a nosotros. No hubo aplausos, solo un breve asentimiento de cabezas. Julián miró hacia abajo. No intentó hablar. No hizo berrinche. No preguntó nada. Ya no era parte del guión. El CEO, que hasta ese día firmaba como presidente del comité de transición, fue rebautizado internamente como asesor emérito. Un título amable, decorativo, como una lámpara que ya no enciende, pero nadie se atreve a tirar. Su retiro anticipado se anunció al final del día con un comunicado interno que celebraba su legado visionario y prometía una nueva etapa guiada por la eficiencia. Y Julián, bueno, Julián fue eliminado del organigrama con una frase tan clínica que dolía de tan neutra. Agradecemos al señor Julián por su contribución inicial al proceso y le deseamos éxito en sus futuros proyectos. En otras palabras, se fue, con sus frases en inglés mal pronunciado, sus plantillas de presentación con emojis, sus cafés carísimos y sus ideas vacías. Lo último que supe es que abrió un newsletter sobre liderazgo millennial en ecosistemas disruptivos. 3 suscriptores. Uno era su mamá. Yo no sentí triunfo, no lo necesitaba. Lo que sentí fue algo más profundo. Dignidad restaurada. No hubo venganza. No hacía falta. Porque cuando la verdad se ordena en columnas y las decisiones se toman con datos y no con apellidos, el poder deja de gritar. Solo cambia de manos. Al final de esa jornada, me quedé sola en la sala, organizando los documentos finales. Nadie me lo pidió. Nadie lo notó. Viejos hábitos. Antes de salir, tomé un último sobre cerrado del portafolio. Dentro, la tarjeta que le había dado al CEO del comprador aquella vez. La puse sobre la mesa vacía de Julián, no por crueldad, por memoria, para que supiera que el poder no se anuncia, se ejerce, y a veces viene con bordes dorados y letra pequeña. Una semana después, la empresa que había sido mi casa, mi campo de batalla silencioso, mi laboratorio de estrategia, mi refugio incómodo, amaneció distinta. No por los logos nuevos ni por los comunicados llenos de promesas corporativas, no por los recortes en papelería o las nuevas máquinas de café con pantalla táctil. Amaneció distinta porque, por primera vez, las piezas estaban en su sitio, porque esta vez la historia la contaban completa, y sin omitir nombres. El anuncio oficial de la integración se envió por correo un lunes a las 9:00 am, justo cuando todos esperaban el típico mensaje vago con palabras vacías como sinergia, visión compartida y proceso evolutivo. Pero esta vez había algo más, un párrafo al final, uno que muchos debieron leer 2 veces. La adquisición fue posible gracias al trabajo estratégico y confidencial del señor, mi nombre completo, quien actuó como enlace principal entre las partes y asesor clave durante todas las fases del proceso.
No estaba en mayúsculas, no tenía colores, no tenía firma digital destacada, pero era real, público, irrefutable. Después vino un segundo correo, esta vez con asunto corto: Oficina de Dirección de Integración Corporativa, activación. Venía con una foto adjunta. Era yo, de pie, en la nueva oficina del piso ejecutivo, detrás de un escritorio limpio, sin adornos, sin clichés, solo una placa dorada sobre la pared. Directora General de Integración Corporativa, enlace principal del comprador. Sin apellidos famosos, sin títulos de herencia, sin frases pegajosas, solo el peso de haber hecho el trabajo completo, mientras los demás jugaban a liderar. Ese día nadie me escribió para felicitarme. No hubo flores, no hubo globos, y no los necesitaba. Porque a las 18:17, justo cuando la mayoría se iba a casa, pasé por el ala donde antes estaba la oficina de Julián. La habían vaciado rápido. Nada colgaba ya de las paredes. La silla ergonómica, que tanto presumía, había sido embalada. Su planta artificial se marchó antes que él, pero sobre el escritorio. Ahí estaba, mi tarjeta, la misma, bordes dorados, papel firme. Nadie la había tocado, como si esperara a ser vista con los ojos correctos, por fin. Me acerqué. La tomé entre los dedos. No me reí, no suspiré, solo la guardé, no por vanidad, por cierre, porque la justicia, cuando es real, no necesita aplausos, no necesita venganza, no necesita ruido, solo necesita una firma, una línea, y alguien que la sostenga con pulso firme mientras el resto aún intenta entender qué fue lo que pasó. Y yo firmé, sin levantar la voz y sin soltar el bisturí.